Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Hay cosas que uno prefiere llevarse a la tumba, pero lo que viví me cambió para siempre. Y tal vez alguien necesite escuchar esto antes de meterse donde no debe. Mi nombre es Gustavo, y toda mi vida he sido campesino en un pueblito cerca de Cazones, allá en el norte de Veracruz. Mis tierras están en un ejido no muy lejos del centro, donde he sembrado caña y maíz desde que mi padre me heredó esas parcelas hace más de 30 años. La vida del campo no es fácil. Eso lo sabe cualquiera que haya trabajado la tierra. Hay temporadas buenas y temporadas malas, es lo normal, pero lo que me pasó no tiene nada de normal. Todo comenzó hace unos años, cuando Rodolfo compró las tierras que colindan con las mías. Él no era del pueblo originalmente, pero llevaba ya un buen tiempo viviendo por aquí. No éramos amigos de la infancia, pero con el tiempo nos hicimos cercanos. Más de 20 años de vernos casi a diario, de compartir consejos sobre las siembras, de tomarnos un trago los fines de semana. Yo lo consideraba mi compadre, alguien de confianza. Al principio todo iba bien. Los dos sembrábamos lo mismo. Teníamos las mismas temporadas altas y bajas. Cuando a mí me iba bien, a él también. Cuando las cosas se ponían difíciles, los dos batallábamos por igual. Así debía ser, ¿no? Éramos vecinos, compartíamos el mismo clima, la misma tierra, pero entonces algo cambió. Empecé a notar que mis cultivos no crecían como antes. Al principio pensé que era casualidad, tal vez el viento, tal vez algún animal salvaje que andaba por ahí de noche, pero cada día que iba a revisar mis milpas, las encontraba tiradas en el suelo. No todas, pero sí muchas. Las plantas se veían débiles, como si algo les estuviera chupando la vida. Mientras tanto, las parcelas de Rodolfo brillaban. Sus plantas crecían altas y fuertes. Sus mazorcas eran grandes y pesadas. Cuando llegó la cosecha, él sacó el doble de lo que yo pude recoger, y eso no tenía sentido. Teníamos exactamente lo mismo sembrado, la misma cantidad de tierra, el mismo tipo de semilla. Yo trabajaba tan duro como él, tal vez hasta más, pero mis resultados eran terribles. Me dije a mí mismo que era solo mala suerte, una mala racha, que en la siguiente temporada todo se iba a componer. Me quedaba hasta tarde en el campo, revisando la tierra, buscando plagas, tratando de encontrar qué estaba mal, pero no encontraba nada, nada que explicara por qué mis cultivos se morían mientras los de Rodolfo florecían. La siguiente siembra fue peor, mucho peor. Llegaba a mi casa de mal humor, frustrado, sin ganas de hablar con nadie. Le decía a mi esposa que ya no quería seguir, que mejor vendía las tierras y me dedicaba a otra cosa, que yo no tenía suerte para esto, que no servía para ser campesino. Pero mi mujer, que siempre ha sido más lista que yo, me decía algo que yo no quería escuchar. Rodolfo no le caía bien, nunca le había caído bien. Decía que le daba mala espina, que había algo raro en él. Yo me enojaba cuando ella decía eso. Le respondía que no anduviera hablando mal de mi compadre, que Rodolfo era buena gente, que no tenía por qué pensar así de él. Pero las dudas empezaron a crecer dentro de mí como la mala hierba. Un día, después de otra cosecha desastrosa, decidí pedirle consejos a Rodolfo. Tal vez él sabía algo que yo no sabía, algún secreto para que las plantas crecieran mejor. Fui a buscarlo a su parcela, donde él estaba revisando sus cultivos perfectos, y le pregunté directamente. Lo que pasó después me heló la sangre, aunque en ese momento no lo entendí del todo. Rodolfo se rió. No fue una risa amigable, fue una risa extraña, que me puso la piel de gallina. Me dijo, con un tono que nunca le había escuchado, casi burlón: «Ay, compadre, a veces uno tiene que hacer hasta lo que no para que se nos den las cosas. Es la ley del más fuerte». Y se siguió riendo mientras yo me quedaba ahí parado, sin saber qué decir. Esa noche, durante la cena, le conté a mi esposa lo que Rodolfo me había dicho. Ella dejó de comer y me miró con esos ojos que ponen las mujeres cuando saben que tienen razón y uno ha sido un tonto. «¿Ya ves?», me dijo. «Te lo dije desde el principio. Es tu propio compadre quien te está haciendo el mal. Pero esto no se va a quedar así». Le pregunté qué pensaba hacer y lo que me dijo me sorprendió. «Mañana mismo voy a ir a ver a alguien que me pueda decir exactamente qué está pasando. Ya que tú no crees en esas cosas, yo sí voy a buscar respuestas». Yo no dije nada para detenerla. En el fondo, una parte de mí quería saber la verdad,
aunque me diera miedo encontrarla. Ese fin de semana mi esposa se fue a Catemaco con su comadre Lencha. Yo me quedé en la casa, nervioso, sin saber qué esperar. Nunca había creído mucho en esas cosas del ocultismo y los brujos, pero tampoco podía negar que algo muy extraño estaba pasando. Las coincidencias eran demasiadas. Lencha conocía a una persona allá, alguien que según ella tenía el don de ver lo que otros no podían ver. Un hombre llamado Don Beto, que vivía en las afueras de Catemaco y que tenía fama de resolver problemas que la gente común no podía entender. Cuando mi esposa regresó el domingo por la tarde, traía una expresión en el rostro que nunca le había visto. Estaba pálida, seria, pero también determinada. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me contó todo. Don Beto había escuchado el problema de las malas siembras y las cosechas perdidas. No había hecho muchas preguntas. Simplemente cerró los ojos, tocó unas cartas que tenía sobre la mesa y después de unos minutos que a mi esposa le parecieron eternos, abrió los ojos y le dijo algo que la dejó helada. «Hay una persona muy cercana a tu familia que les hizo un trabajo», le había dicho. «Puede ser un familiar o un amigo muy cercano, alguien en quien confían». Mi esposa me miraba fijamente mientras me contaba esto, y yo sentía cómo el estómago se me revolvía. Pero aún no quería creerlo. No podía ser Rodolfo. No mi compadre de tantos años. Don Beto le había dado instrucciones muy específicas. Teníamos que buscar un árbol en nuestro terreno, el más grande que hubiera, y escarbar debajo de él. Nos dijo que íbamos a encontrar algo enterrado, algo que no era natural, algo que estaba ahí para hacernos daño, y que cuando lo encontráramos, no lo tocáramos con las manos, sino que lo metiéramos en una bolsa y se lo lleváramos de regreso a él. Y si quieren regresarle el mal a esa persona, había agregado don Beto con voz grave, yo me puedo encargar de eso. Esa misma noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en lo que mi esposa me había contado. Una parte de mí seguía sin querer creer, pero otra parte, la que había visto la risa extraña de Rodolfo, la que había notado cómo mis cultivos se morían mientras los de él prosperaban, esa parte sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, agarré una pala y me fui a mi parcela. Busqué el árbol más grande que había en mi terreno. Era una guásima vieja, enorme, que llevaba ahí desde antes de que mi padre me heredara esas tierras. Siempre me había dado sombra en los días calurosos y nunca pensé que debajo de ella pudiera haber algo malo. Empecé a escarbar. La tierra estaba dura, compactada por años sin ser tocada. Tardé más de 1 hora cavando, sudando bajo el sol de la mañana, preguntándome si no estaría perdiendo el tiempo. Pero entonces la pala golpeó algo que no era tierra. Con cuidado seguí escarbando alrededor, y lo que vi me quitó el aliento. Había un pedazo de tela enterrado, amarrado con mecates. Dentro había un sombrero viejo, de esos que usan los campesinos, y alrededor del sombrero había velas negras, ya derretidas, pegadas a la tela, y en el centro, metido entre las velas, había un muñeco hecho de trapo. El muñeco tenía forma de persona. Le habían cosido ojos con hilo negro y tenía alfileres clavados por todo el cuerpo. En el pecho llevaba un papel doblado, y aunque estaba sucio y apenas se podía leer, alcancé a ver mi nombre escrito ahí. Me empezaron a temblar las manos. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo a pesar del calor del mediodía. Ese muñeco me representaba a mí. Alguien lo había hecho, lo había enterrado debajo del árbol más grande de mi terreno, y lo había dejado ahí para que yo me fuera viniendo abajo poco a poco. Recordé las palabras de don Beto, que no lo tocara con las manos. Con la pala levanté todo el bulto y lo eché en una bolsa negra que había llevado, tratando de no mirar mucho lo que había adentro. Cerré la bolsa, la até bien, y me fui directo a mi casa. Mi esposa me vio llegar con la bolsa y supo de inmediato que había encontrado algo. No le dije nada, solo asentí con la cabeza. Ella se persignó y susurró una oración, pero yo todavía no estaba convencido de que Rodolfo fuera el responsable. En mi mente, seguía pensando que tal vez era otra persona. Yo tenía un cuñado, el esposo de mi hermana, que siempre me había tenido envidia porque a mí me heredaron las tierras, y a él no.
Él siempre me miraba con resentimiento en las reuniones familiares. Tenía que ser él, ¿no? No podía ser Rodolfo. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente iría a Catemaco a ver a don Beto, pero le pediría a Rodolfo que me acompañara. Solo le diría que iba a visitar a un amigo, nada más. Si él no tenía nada que ver con esto, no pasaría nada. Y si él era el culpable, tal vez don Beto lo sabría con solo verlo. A la mañana siguiente, fui a buscar a Rodolfo a su casa. Le dije que iba a Catemaco a ver a un conocido y le pregunté si quería acompañarme. Él aceptó sin problema, incluso se veía contento de salir un rato del pueblo. Durante todo el camino platicamos de cosas normales, del clima, de las próximas siembras, de los precios del maíz. Rodolfo se veía relajado, sonriente. Yo, en cambio, sentía el estómago hecho un nudo. Cuando llegamos a la casa de don Beto, le dije a Rodolfo que esperara un momento en el carro, que solo iba a saludar rápido a mi amigo. Pero apenas entré, don Beto me hizo una seña de que pasara a Rodolfo también. Rodolfo entró detrás de mí mirando con curiosidad la casa de don Beto. Era una casa sencilla, pero tenía algo que la hacía sentir diferente. Había velas por todos lados, imágenes de santos que yo no conocía, y un olor a incienso que llenaba todo el lugar. Don Beto nos indicó que nos sentáramos. Yo saqué la bolsa negra y la puse sobre la mesa. Cuando dije en voz alta que ya tenía lo que me había pedido, vi cómo Rodolfo cambiaba completamente. Su cara, que hasta ese momento había estado relajada y sonriente, se puso seria de golpe. Su piel se tornó pálida, como si hubiera visto un fantasma. Se paró de la silla tan rápido que casi la tira y dio un paso hacia atrás. Don Beto lo miró fijamente, con una mirada que parecía atravesarlo. Fue una mirada larga, penetrante, que hizo que Rodolfo bajara los ojos y empezara a sudar. Entonces, don Beto habló, con una voz tranquila pero firme. «Mejor espérame afuera», le dijo a Rodolfo. «Tengo que hablar con tu amigo a solas». Rodolfo salió sin decir palabra. Vi cómo sus manos temblaban cuando cerró la puerta detrás de él. Y en ese momento, aunque todavía no quería aceptarlo, supe la verdad. Don Beto esperó a que Rodolfo se alejara, y luego me miró directamente a los ojos. «Ese hombre que vino contigo», me dijo sin rodeos, «es quien te hizo el trabajo. Es él quien ha estado deseando verte caer, quien ha estado usando estas cosas oscuras para quitarte lo que es tuyo y para verse él mejor». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Me quedé callado, sin poder hablar. Más de 20 años de amistad, de confianza, de considerarlo mi compadre. Y todo ese tiempo me había estado traicionando. «No puede ser», fue lo único que pude decir. «Rodolfo es mi amigo, hemos trabajado juntos por años». Don Beto movió la cabeza con tristeza, como si ya hubiera visto esta misma historia muchas veces antes. «La envidia es una cosa terrible», me dijo. «Hace que las personas hagan cosas que nunca pensarías. Tu amigo no soportaba verte bien, quería ser mejor que tú, tener más que tú. Y cuando vio que no lo lograba por su propio esfuerzo, buscó otros medios. Me explicó que el trabajo que habían hecho era fuerte, que estaba diseñado para destruirme poco a poco. No solo mis cultivos, sino mi vida entera, mis finanzas, mi salud, mi familia, todo. Si hubiera seguido así, en pocos años yo habría perdido todo. Ahora está en ti decidir», me dijo don Beto. «Puedes dejar las cosas así, perdonarlo y seguir con tu vida. Pero si haces eso, él probablemente te va a seguir haciendo daño, porque la gente que se mete en estas cosas oscuras no para fácilmente». Me quedé pensando. Una parte de mí quería solo olvidar todo, irme a mi casa y tratar de reconstruir mi vida. Pero otra parte, la parte que había trabajado tanto y había visto todo su esfuerzo desperdiciado, la parte que había visto sufrir a su familia por las deudas y la falta de dinero, esa parte quería justicia. «O puedes regresarle el trabajo», continuó don Beto. «Lo que él te hizo a ti se le puede regresar, pero tienes que estar seguro porque una vez que empieza no hay vuelta atrás». Salí de la casa de don Beto esperando encontrar a Rodolfo esperándome en el carro. Pero el carro estaba vacío. Rodolfo me había dejado ahí, se había ido.
Había tomado mi carro y se había regresado al pueblo sin mí. Eso fue lo que terminó de convencerme. Si él no tenía nada que ver, ¿por qué huyó? ¿Por qué me dejó tirado? Regresé a la casa de don Beto. Toqué la puerta y cuando él abrió le dije con firmeza: «Sí, estoy dispuesto a saber qué pasa, caiga quien caiga». Don Beto asintió. Me dijo que había tomado la decisión correcta, que regresara a mi pueblo y que no buscara a Rodolfo, que lo dejara trabajar por unos 4 días y que después vería los resultados. Tuve que tomar un autobús de regreso al pueblo. Durante todo el viaje no podía dejar de pensar en lo que había pasado, en la cara de pánico de Rodolfo cuando vio la bolsa, en cómo me había abandonado, en todos esos años de supuesta amistad que ahora veía bajo una luz completamente diferente. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me recibió preocupada. Le conté todo y ella se quedó callada por un largo rato. Finalmente me dijo: «Yo te lo advertí desde el principio. Ese hombre nunca me dio buena espina». Los siguientes días fueron extraños. Rodolfo no apareció por su terreno. No lo vi en el pueblo, no vino a buscarme, nada. Era como si se hubiera esfumado. Yo tampoco lo busqué. Seguí con mi vida, trabajando en mi parcela, tratando de no pensar en lo que estaba pasando. Al 4.º día, empezaron a correr rumores en el pueblo. La gente decía que Rodolfo estaba vendiendo sus tierras. Y no solo eso, las estaba dejando muy baratas, como si tuviera urgencia por deshacerse de ellas. Decían que se iba a ir del pueblo con toda su familia, que ya no quería estar aquí. Eso confirmaba todo. Si él no tuviera nada que ver con lo que me pasó, ¿por qué se iría tan de repente? ¿Por qué vendería sus tierras en las que había invertido tanto? Rodolfo vendió todo en menos de 2 semanas. Se fue a vivir a un pueblo cerca de Papantla, donde, según supe, tenía unos hermanos. No se despidió de nadie, ni siquiera de las otras personas con las que también se hablaba. Solo desapareció una noche, con su familia y sus cosas. Yo me quedé en el pueblo, trabajando mis tierras. Y algo increíble pasó. La siguiente siembra fue la mejor que había tenido en años. Mis plantas crecieron fuertes y sanas, sin ningún problema. La cosecha fue abundante, mucho mejor de lo que había sido en mucho tiempo. Era como si la tierra hubiera vuelto a la normalidad, como si lo que la estaba enfermando se hubiera ido con Rodolfo. Pasaron unos meses. Yo traté de olvidar todo lo que había pasado y enfocarme en mi trabajo y mi familia. Las cosas iban bien. Mis cultivos seguían dando buenos resultados, había pagado las deudas que tenía y la paz había regresado a mi casa. Pero entonces llegaron noticias de Papantla. Un conocido que tenía familiares por allá me contó que Rodolfo había tenido un accidente en su nuevo trabajo. No me dijo muchos detalles al principio, solo que había sido algo grave. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no pregunté más. No quería saber. Sin embargo, los rumores viajan rápido en los pueblos, y eventualmente me enteré de todo. Rodolfo había conseguido trabajo en una maderera cerca de Papantla. Un día, mientras operaba una de las máquinas, algo salió mal. Hubo un accidente terrible. Cuando lo llevaron al hospital, los doctores no pudieron hacer nada por salvar sus piernas. Rodolfo había quedado sin poder caminar para el resto de su vida. Cuando me contaron eso, sentí algo que no puedo describir bien. No fue alegría, porque yo no soy una persona que disfruta el sufrimiento de otros, ni siquiera de alguien que me hizo tanto daño. Pero tampoco fue tristeza. Fue algo más complejo, algo entre la culpa y el alivio, entre el arrepentimiento y la sensación de que se había hecho justicia. Me quedé pensando mucho en eso. ¿Había hecho lo correcto? ¿Debería haber simplemente perdonado y olvidado? Durante semanas no pude dormir bien. Veía en mis sueños la cara de Rodolfo aquel día en la casa de don Beto, pálido y asustado, y me preguntaba si yo era responsable de lo que le había pasado. Un día, sin decirle nada a mi esposa, tomé el autobús a Catemaco de nuevo. Necesitaba hablar con don Beto. Necesitaba saber si lo que le había pasado a Rodolfo era por lo que yo había pedido, o si simplemente había sido un accidente. Cuando llegué a la casa de don Beto, él me recibió como si me estuviera esperando. Me hizo pasar y antes de que yo pudiera decir nada, él habló primero.
«Ya te enteraste de lo que pasó», me dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo solo pude asentir con la cabeza. «¿Sientes culpa?», continuó. «Es normal, pero tienes que entender algo. Cuando una persona se mete en lo oscuro, cuando usa estas fuerzas para hacer daño a otros, abre puertas que no debería abrir. Y esas puertas traen consecuencias». Me explicó que el trabajo que Rodolfo me había hecho era muy fuerte, muy oscuro, que no era algo simple, sino algo que requería de muchas cosas, de muchos rituales. Y que cuando alguien hace eso, se conecta con energías peligrosas que eventualmente le cobran. «Lo que le pasó a tu amigo», me dijo don Beto mirándome a los ojos, «no fue solo por lo que yo hice. Fue por todo lo que él mismo había hecho antes. Cuando regresé del trabajo, solo devolví lo que él había mandado. Pero él ya traía encima muchas otras cosas. Se había metido en esto por mucho tiempo, no era la primera vez que lo hacía. Y todas esas cosas se le juntaron». Esas palabras me dieron algo de paz, pero no del todo. Porque al final yo había sido quien tomó la decisión de regresar el trabajo. Yo había sido quien dijo que sí. Regresé a mi pueblo ese mismo día. Nunca más volví a Catemaco. Nunca más busqué a don Beto. Y nunca más volví a ver a Rodolfo. Supe por otros que él seguía viviendo cerca de Papantla, que su familia lo cuidaba, que había salido adelante a pesar de todo. Pero nunca intenté buscarlo y él nunca intentó comunicarse conmigo. Han pasado ya varios años desde todo eso. Mis tierras siguen dando buenos cultivos. Mi familia está bien. Pero hay algo que cambió en mí para siempre. Ahora sé que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Cosas que existen en la sombra, que la mayoría de la gente prefiere no ver. Y sé también que la envidia es algo terrible. Puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, a traicionar a quienes consideran sus amigos, a meterse en caminos oscuros de los que es muy difícil salir. A veces cuando estoy solo en mi parcela trabajando bajo el sol, miro hacia donde antes estaban las tierras de Rodolfo. Ahora son de otra persona, alguien que no conocía, alguien que compró barato y que está sacando buenas cosechas. Y me pregunto si Rodolfo piensa en mí, si se arrepiente de lo que hizo, si entiende que lo que le pasó fue consecuencia de sus propias acciones. No tengo las respuestas a esas preguntas, y probablemente nunca las tendré. Lo único que sé es que cuando uno se mete al lado oscuro, como dice la gente, hay un precio que pagar. Siempre lo hay. Y ese precio puede ser más alto de lo que uno imagina. Por eso cuento esta historia, para que quien la escuche entienda que la envidia y el rencor no llevan a nada bueno, que hacer daño a otros, de la manera que sea, siempre regresa. Tal vez no de la forma que uno espera, tal vez no cuando uno lo espera, pero siempre regresa, y para que sepan que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, fuerzas que no debemos despertar, caminos que no debemos tomar, porque una vez que das el primer paso en esa dirección, es muy difícil volver atrás. Yo tuve suerte, recuperé mis tierras, mi vida, mi tranquilidad, pero cargo con el peso de saber lo que pasó, de haber sido parte de eso. Y ese peso nunca se va del todo. Está ahí, en las noches cuando no puedo dormir, en los momentos de silencio cuando me pongo a pensar. Así son las cosas cuando uno se mete donde no debe. Las consecuencias pueden perseguirte para siempre, incluso si crees que hiciste lo correcto. Y eso es algo que nadie te dice hasta que ya es muy tarde. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón. En esta ocasión te pido de favor que te suscribas si aún no lo has hecho y que me regales un like para apoyar este contenido. Recuerda que es completamente gratis, no te tomará más de 3 segundos y a mí me ayudas muchísimo a seguir trabajando y trayéndote este tipo de historias. Muchas gracias por todo y ahora continuamos con la segunda historia. Por favor, quédate hasta el final, porque está muy interesante. Yo sé que muchos en Catemaco nos miran raro a mi esposa y a mí. Sé que hablan, que murmuran cuando pasamos por la calle, que se preguntan de dónde venimos, por qué llegamos sin nada, solo con la ropa que traíamos puesta y el dolor cargado en los ojos. Algunos dicen que huíamos de problemas, otros que nos corrieron de algún lado. Dejan que piensen lo que quieran.
La verdad es peor que cualquier chisme que puedan inventar. Llegamos hace 6 meses a este pueblo. Nos dieron trabajo en una tienda y rentamos una casita chiquita, de esas que apenas tienen 2 cuartos. Uno donde cocinamos y otro donde dormimos. Las paredes están medio descascaradas y el techo hace ruido cuando llueve, pero es suficiente. Es más de lo que teníamos cuando salimos de allá, de ese lugar del que ya no quiero ni acordarme del nombre. Mi esposa y yo éramos felices antes. Pobres, sí, siempre lo fuimos, pero felices. Vivíamos en un pueblito perdido en Yucatán, de esos que ni siquiera aparecen en los mapas. Yo trabajaba en las milpas y ella ayudaba a su mamá con la venta de tortillas. No teníamos mucho, pero teníamos lo más importante. Teníamos a nuestra niña. Se llamaba Lucía. Apenas tenía 8 meses cuando pasó todo. Era gordita, con cachetes rosados y unos ojos negros enormes que brillaban cuando se reía. Se parecía a su mamá. Esa sonrisa, esa forma de mirar. Cada vez que la cargaba sentía que mi vida tenía sentido, que todo el cansancio del día valía la pena. Vivíamos en una casita de madera que yo mismo había levantado con mi papá y mis hermanos. No era gran cosa, pero era nuestra. Las tablas crujían con el viento, y por las rendijas se colaba el frío de las noches, pero ahí dormíamos los 3. Bueno, las 2. Mi esposa dormía en la única cama que teníamos con la bebé a su lado, y yo me tiraba en el suelo con una colchoneta vieja. Así nos acomodábamos. Éramos felices con lo poco que teníamos. Todo cambió una noche de octubre. Todavía puedo oler ese aire pesado que entraba por las rendijas, ese olor a tierra mojada y a algo más que no supe identificar entonces. Algo que ahora sé que era muerte. Me había acostado temprano porque al día siguiente tenía que estar en la milpa antes del amanecer. Mi esposa se durmió dándole pecho a la niña, como siempre. Recuerdo que antes de cerrar los ojos vi como Lucía se quedaba dormida con la boquita todavía pegada, toda tranquila. Mi esposa la acomodó a su lado, entre ella y la pared, como siempre hacía para que no se cayera. No sé qué hora era cuando empezó. Solo sé que algo me despertó. No fue un ruido, fue algo más, una sensación. Ese frío que te recorre cuando sabes que algo anda mal. Abrí los ojos en la oscuridad y me quedé quieto, tratando de entender qué me había despertado, y entonces lo escuché. Un sonido suave, como de algo arrastrándose sobre la madera, como si alguien caminara descalzo muy despacio por el cuarto. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Pensé que tal vez era un animal, un tlacuache, o algo que se había metido, pero no era eso. Sentí una presencia. No la vi, pero la sentí. Algo estaba ahí en el cuarto con nosotros. Algo que no debía estar. El aire se puso más frío, tan frío que se me puso la piel de gallina. Y ese olor horrible a tierra podrida y a algo dulzón que me revolvió el estómago. Iba a levantarme cuando escuché a mi esposa gritar. No fue un grito normal. Fue un alarido de terror puro que me heló la sangre. Me levanté de un brinco y vi su silueta en la cama, con los brazos extendidos hacia donde había estado la bebé. La bebé ya no estaba. Prendí la lámpara de mano con dedos temblorosos. Mi esposa lloraba y gritaba que algo se había llevado a Lucía, que algo la había arrancado de su lado mientras dormía. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, golpeando con el viento. Y entonces lo escuché. El llanto de mi hija venía de afuera, del monte. No pensé. Nomás agarré el machete que siempre tenía junto a la puerta y salí corriendo descalzo hacia la oscuridad. El llanto de Lucía me guiaba. Era un llanto desesperado, de miedo, de dolor. Mi bebé me llamaba y yo tenía que llegar a ella. Corrí por el monte sin importarme las espinas que se me clavaban en los pies, sin importarme las ramas que me pegaban en la cara. Solo seguía ese llanto que se alejaba cada vez más, adentrándose en lo más espeso del monte. Detrás de mí escuchaba a mi esposa gritando mi nombre, pero yo no podía detenerme. Cada segundo que pasaba era un segundo más que mi hija estaba en manos de lo que fuera que se la había llevado. El llanto se escuchaba más débil ahora, más lejano, y eso me daba más miedo todavía.
Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las piernas me ardían, los pulmones me dolían, pero no me importaba. Alumbré con la lámpara entre los árboles, buscando cualquier rastro, cualquier señal, y seguí ese llanto que cada vez se hacía más bajito, más apagado. Debí haber corrido unos 500 metros, tal vez más. El monte estaba espeso, lleno de hierbas altas y árboles retorcidos que parecían manos tratando de agarrarme. Y de repente, el llanto se cortó, así, de golpe, como si alguien lo hubiera apagado. Pero yo seguí corriendo. Seguí y seguí hasta que llegué a una vereda chiquita que apenas se notaba entre la maleza. Y ahí fue donde lo vi. Había algo agachado entre las hierbas. Una figura oscura, de rodillas, de espaldas a mí. Se movía de una forma extraña, como si estuviera comiendo algo. Tenía el cuerpo encorvado, los hombros caídos hacia adelante, y hacía unos ruidos que me pusieron la piel de gallina. Unos sonidos húmedos como de algo que mastica y chupa. Levanté la lámpara con manos temblorosas y la enfoqué hacia esa cosa. Lo que vi esa noche me cambió para siempre. Hay cosas que uno no puede olvidar por más que lo intente. Imágenes que se te quedan grabadas en la cabeza y que vuelven cada vez que cierras los ojos. Era una mujer vieja, muy vieja. Debía tener como 60 o 70 años, tal vez más. Tenía el pelo largo y blanco, todo enredado y lleno de hojas y tierra. Llevaba un vestido oscuro, todo sucio y rasgado, y en sus brazos sostenía algo. Sostenía a mi bebé, pero mi Lucía ya no se movía, ya no lloraba. Su cabecita colgaba hacia un lado y su cuerpecito estaba flojo, como un muñeco de trapo. Y esa vieja, esa cosa, tenía la cara enterrada en el cuello de mi hija. La acerqué más con la luz y vi lo que estaba haciendo. Vi la herida abierta en el cuellito de mi bebé. Vi la sangre que le escurría por el pecho. Vi cómo esa bruja levantaba la cara un momento, con la boca toda manchada de rojo, con los ojos blancos que brillaban en la oscuridad como los de un animal, y entonces volvió a inclinarse y siguió. Siguió bebiendo la sangre de mi hija. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue rabia lo que sentí. Fue algo peor, algo más oscuro. Un dolor tan grande que se convirtió en otra cosa, en una fuerza que me llenó todo el cuerpo. No sé cómo llegué hasta ella. Solo recuerdo que levanté el machete. Recuerdo el peso en mis manos. Recuerdo que le pegué con toda la fuerza que tenía. Le pegué en la cabeza y sentí cuando el filo se le enterró. Escuché un sonido horrible, como cuando uno parte un coco, y la vi caer a un lado entre las hierbas. Me temblaban las manos cuando le quité a mi bebé de los brazos. Estaba fría, ya estaba fría. La apreté contra mi pecho y empecé a llorar. Lloré como nunca había llorado. Le hablé, le dije que ya estaba papá aquí, que ya todo iba a estar bien. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que mi niña ya no estaba. Caminé de regreso a la casa con ella en brazos. No sé cuánto tiempo me tomó. Solo sé que cuando llegué mi esposa estaba en la puerta con mis papás y mis hermanos. Alguien los había ido a buscar. Cuando mi esposa vio a Lucía se le doblaron las piernas. Se tiró al suelo y empezó a gritar de una forma que nunca voy a poder olvidar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Al día siguiente, con toda la familia, enterramos a nuestra niña en el panteón del pueblo. Era tan chiquita. La caja era tan chiquita que la cargué yo solo, pero la cosa no terminó ahí. Mi papá y mis hermanos me dijeron que teníamos que volver al monte, que teníamos que ver qué había pasado con esa vieja bruja. Necesitaba saberlo yo también. Necesitaba estar seguro de que esa cosa ya no iba a hacerle daño a nadie más. Volvimos al lugar donde la había dejado. Llevé a mis hermanos por la misma vereda, al mismo sitio donde había pasado todo. Pero cuando llegamos, ella ya no estaba. Solo encontramos su ropa. El vestido oscuro todo arrugado entre las hierbas, como si se hubiera salido de él y se hubiera ido. Pero no había cuerpo, no había rastro de sangre, solo esa ropa vacía tirada en el suelo. 2 días después nos enteramos de lo que había pasado. Una señora del pueblo de al lado, una curandera vieja que vivía sola en las orillas, había aparecido tirada en su casa. Dicen que tenía un golpe horrible en la cabeza, como si alguien le hubiera pegado con algo filoso. Nadie sabía quién había sido. Nadie sabía qué le había pasado.
Pero yo sabía perfectamente quién había sido. Y cuando mi papá me contó, cuando me dijo el nombre de esa señora y me describió cómo era, sentí que el mundo se me venía encima. Era ella, la misma vieja que había visto en el monte con mi hija, el mismo vestido oscuro que habíamos encontrado tirado entre las hierbas. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que esa curandera no era lo que parecía, que tenía tratos con cosas oscuras, que hacía trabajos que nadie más se atrevía a hacer. Decían que de noche salía al monte a buscar cosas, que recogía hierbas raras en lugares donde la gente normal no se metía. Y algunos, los más viejos, decían que ella no era humana del todo, que era una de esas criaturas de las que hablan las abuelas, de las que le chupan la vida a la gente. Nadie nos dijo nada directamente, pero las miradas lo decían todo. Sabían que yo había tenido algo que ver con lo que le pasó a esa vieja. Y aunque nadie me acusó de nada, sentí cómo empezaban a vernos diferente. Con miedo. Con desconfianza. Mi esposa ya no podía ni salir de la casa. Se la pasaba llorando, abrazando la ropita de Lucía, hablándole a la almohada como si la niña todavía estuviera ahí. No comía, no dormía. Solo lloraba y lloraba hasta que ya ni lágrimas le quedaban, y yo tampoco dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa vieja agachada entre las hierbas, veía la sangre en su boca, escuchaba el llanto de mi hija que se apagaba en la oscuridad del monte, y peor todavía, empecé a escuchar cosas en la noche, ruidos en el techo de la casa, pasos alrededor. Una vez juro que escuché una risa bajita, como de vieja, que venía de afuera. Me asomé con el machete en la mano, pero no había nadie. Solo la oscuridad y el viento moviendo los árboles. Mi papá vino una noche y me dijo que teníamos que irnos, que esa tierra ya estaba maldita para nosotros, que lo que había pasado nos había marcado, y que si nos quedábamos, las cosas iban a empeorar. Me dijo que conocía gente en Veracruz, en un pueblo que se llama Catemaco, donde podíamos empezar de nuevo, donde nadie nos conocía y nadie sabía lo que había pasado. No quería irme. No quería dejar a mi hija enterrada ahí solita en ese panteón, pero mi esposa ya no aguantaba más. Estaba enferma del puro dolor, del puro sufrimiento, y yo sabía que si nos quedábamos, ella se iba a terminar de morir por dentro. Así que una madrugada, sin decirle a nadie, agarramos lo poquito que teníamos y nos fuimos. Dejamos la casita de madera, dejamos todo. Solo nos llevamos la ropa que traíamos puesta y el dolor cargado en el pecho. El viaje fue largo. Nos subimos a camiones, a autobuses, pedimos aventones. Tardamos días en llegar. Y cuando por fin vimos Catemaco, cuando vimos ese lago tan grande y esos cerros verdes, sentí que tal vez ahí sí podríamos encontrar un poco de paz. Pero la paz no llega así nomás. El dolor nos sigue a donde vayamos. Mi esposa todavía llora en las noches, todavía habla de Lucía como si fuera a volver. Y yo sigo sin dormir bien. Sigo escuchando ese llanto en mis sueños, ese llanto que se aleja en el monte y que nunca pude alcanzar a tiempo. La gente aquí en Catemaco nos mira raro. Saben que hay algo en nosotros, algo que nos marca, algo que nos hace diferentes. No les contamos nada, pero igual lo sienten. El dolor se huele, se ve en los ojos, en la forma de caminar. A veces, cuando camino por las calles de noche, siento que alguien me sigue. Volteo, pero no hay nadie. Solo las sombras que se mueven con el viento. Y cada vez que veo a una señora vieja en la calle, se me para el corazón. Me quedo viendo su cara, sus manos, su forma de caminar, buscando algo que me diga si es ella o no, porque esa es la verdad que me quita el sueño. Encontré su ropa en el monte, pero no encontré su cuerpo. Apareció tirada en su casa, pero ¿cómo llegó ahí sin ropa? ¿Cómo pudo moverse después del golpe que le di? Esas criaturas, esas brujas que se transforman, dicen que no se terminan fácil. Dicen que pueden volver, que pueden encontrarte donde sea que estés, y a veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y hace crujir las tablas de nuestra casita, escucho ese mismo ruido, ese sonido de algo que se arrastra despacio sobre la madera, y siento ese mismo olor,
ese olor a tierra podrida que me pone la piel de gallina. Me quedo quieto en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, escuchando, esperando, porque sé que un día va a volver. Sé que lo que sea que era esa vieja, lo que sea que le hice esa noche en el monte, no va a quedarse así nomás. Va a venir a buscarme. Va a venir a cobrar lo que le hice. Por eso siempre tengo el machete cerca. Por eso nunca duermo profundo. Por eso cada ruido me despierta y cada sombra me hace brincar. Llegamos a Catemaco buscando empezar de nuevo, buscando olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan. Hay cosas que te persiguen hasta el fin del mundo. Y yo sé que esa cosa, esa bruja, todavía anda por ahí, esperando, buscando, y algún día van a encontrarme. Por eso, cuando vean a una pareja callada caminando por las calles de Catemaco, cuando vean a un hombre que siempre mira para atrás, que siempre está alerta, que nunca sonríe, acuérdense de esta historia. Acuérdense de que no todos los que llegan a un pueblo huyen de lo mismo. Algunos huyen de cosas que no son de este mundo, de cosas que no se pueden explicar, de cosas que viven en la oscuridad del monte y que se alimentan de lo que más queremos. Y si alguna noche escuchan un llanto de bebé que viene del monte, si escuchan pasos que se arrastran en su techo, si huelen ese olor a tierra podrida que se mete por las rendijas, cierren bien sus puertas. Protejan a sus hijos, porque hay cosas en este mundo que no se ven pero que están ahí, esperando